quería rescatar un pequeño estudio sobre el autoconsumo fotovoltaico compartido, ¿vale? Vamos a soñar, ¿no? Despertemos y materialicemos, es decir, son una serie de soluciones que a día de hoy no tienen, algunas de ellas, viabilidad por el marco normativo en el que estamos, pero que todo apunta a que en un futuro cercano va a ser posible y creemos interesante traerlo, rescatarlo para estar preparados y poder contar con ello, ¿no? Simplemente decir de la corriente que estamos y pertenecemos a la Unión de Cooperativas de Consumidores Usuarios de Energías Renovables. Aquí veis algunas de ellas y, por ejemplo, la Federación de Cooperativas Eléctricas Valencianas pues tienen más de 8 miembros, Alginet, Serrallo, Chera, ¿no? Y bueno, pues también pertenecemos a RESCOP, que es una unión de cooperativas a nivel europeo, y bueno, pues intentamos trabajar en nuestros territorios y nuestro ámbito de trabajo pues es la Comunidad de Madrid. Muy bien, pues quería ponerlo en un contexto normativo, ¿vale? Porque todo apunta a que las energías renovables van a sustituir a muchas de las energías fósiles, ¿no? Entonces, la cumbre de París ha sido un acuerdo, a diferencia de otras cumbres internacionales del clima, en las que dos de los grandes consumidores que antes ha apuntado Pedro, que son Estados Unidos y China, fueron firmantes, ¿no? de ese acuerdo. Aunque no tenía un valor vinculante, sí que es cierto que todo indica que la potenciación, el fomento de las energías renovables va a suceder, pero porque no nos queda otra. Entonces, dio la casualidad que esto estaba en un momento de cumbre de petróleo barato, y aún así hubo una firma de un acuerdo de más de 150 países, ¿no? A diferencia de lo que sucedió en la cumbre famosa de Kioto, ¿no? En el que la Unión Europea sí que tomó cartas en el asunto y fijó unos horizontes para el año 2020, ¿no? De introducción de renovables y de otro 20% de eficiencia energética. Y bueno, pues aquí tenemos una directiva, un Real Decreto de autoconsumo que no fomenta el autoconsumo, como algunos conoceréis el llamado impuesto al sol, en el que bueno, pues, penaliza el tener baterías en casa, cobra unos cargos por el uso de la red que consideramos desde muchas organizaciones excesivo, y incumple estas dos normativas, la Directiva de Eficiencia Energética, la Directiva de Renovables, directivas europeas, incluso la Directiva de Eficiencia Energética en edificios, ¿no? Que, bueno, todo apunta a que en 2018 y 2020 pues, bueno, entrarán en vigor estas directivas de edificio de consumo casi nulo, en el que las energías renovables tienen un papel fundamental. Ayuda y con la introducción también de la movilidad sostenible, es decir, de los vehículos eléctricos, para formar parte de ese consumidor dentro de los hogares, ¿no? La COP de Marrakech pues, bueno, fue la posverdad del cambio climático. Sí que es cierto que coincidió con la elección de Donald Trump en Estados Unidos, que bueno, es un negacionista del cambio climático y bueno, aunque todavía hoy actual administración Obama ratificó, pues hay dudas de que la administración Trump quiera ratificar este compromiso o no potencie el uso de renovables en Estados Unidos y apueste por los pozos de petróleo, por el gas de fracking, etc. Una de las herramientas que tenemos es la Ley de Cambio Climático. Se ha movido solo, ¿no? La Ley de Cambio Climático y Transición Energética, que desde una alianza de organizaciones como es la Alianza por el Clima ha presentado un borrador al actual gobierno, que sí que en Marrakech dijo que iba a elaborar una ley de transición energética y cambio climático, pero bueno, ya sabemos que a estos gobiernos hay que estar detrás de ellos y hacerles propuestas concretas. Es posible que en verano haya un borrador al que desde las organizaciones de Alianza por el Clima, a la que la Plataforma por un Nuevo Modelo Energético pertenece,
queremos que haya procesos de participación y de elaboración y de enmiendas a esos textos que nos ha prometido. Y un paquete de invierno de medidas legislativas de la Comisión Europea, que es una nueva directiva de renovables que han sacado ahora con un borrador de directivas de renovables que va a tener un transcurso aproximadamente de unos 18 meses, en el que apunta y habla ya explícitamente del autoconsumo compartido, habla también del poder del ciudadano en la gestión y en la producción de energía, lo vincula a estar en el centro de la energía, y sobre todo también habla de los movimientos cooperativos que van a tener un gran valor dentro de esta transición energética. Son todas buenas palabras, el papel lo soporta todo, pero bueno, está ahí, todo indica, ¿no? No como nuestra actual legislación de autoconsumo, que ni menciona el tema del autoconsumo compartido, ni siquiera habla de una retribución del excedente vertido a la red y no consumido en las viviendas o en edificios industriales, ¿no? A mí me gusta traer un gráfico de una asociación francesa que se llama Negabatio, que lleva trabajando desde el 2011 y hicieron un escenario previsible de 2011 a 2050. Los diferentes cambios sociopolíticos que han sucedido, pues les han hecho hacer una actualización al quinto año, es decir, ahora están elaborando una actualización y bueno, ellos marcaban una tendencia que si no se hace nada en este primer gráfico iba a suceder en cuanto al consumo de diferentes combustibles o tecnologías, renovable, uranio, gas, petróleo, carbón, y un escenario tendencial que ellos consideran que va a producirse. ¿Y por qué traigo esto? Porque bueno, en uno de sus informes, en esta actualización que están haciendo al 2015, han dicho que la transición energética todavía no ha comenzado, ¿no? Han hecho un análisis de diferentes países, Alemania, Austria, la propia Francia y un cuarto que no recuerdo, en el que son países punteros en que hay una penetración de energías renovables en su mix energético y sobre todo en el autoconsumo, pero consideran que no es suficiente, y lo digo esto y es algo alentador para España como país, porque siempre parece que estamos muy por detrás y que además hemos perdido el carro de esa implantación de renovables en nuestro mix debido a las diferentes legislaciones restrictivas que ha habido en la última legislatura, ¿no? Pues no es así, o sea, todavía estamos a tiempo, y aquí hay una fecha en la que se denota claramente cuándo empieza o va a empezar eso, ¿no? Estamos ahí en 2015, 2016, pero el progreso de la transición y el crecimiento exponencial se producirá, calculan ellos, dentro de aproximadamente 15, 20 años. Y aquí hay una cosa muy importante que decía antes, preguntando, ¿qué podemos hacer en el ámbito rural o en las ciudades? Porque hay un 30% del 15% solamente es efectivo del consumo energético, el otro es transporte y el otro yo considero también que es la edificación, ¿no? El consumo doméstico, aunque hay un gran consumo industrial. Y es la eficiencia energética. La gente, los consumidores de cooperativas comercializadoras y de otros movimientos ecologistas, lo que queremos es consumir menos, consumir mejor, es decir, que aquellos aparatos electrónicos eléctricos que tengamos sean más eficientes, y consumir renovable. De hecho, cada vez en más foros se plantea la eficiencia energética como una energía propia, una energía en sentido negativo, ¿no? Y aquí podéis ver que está en gris claro la eficiencia en el consumo, y en gris un poco más, en gris crema, por decirlo así, la eficiencia en el consumo y en la eficiencia en la producción. ¿A qué viene o a qué se refiere esta eficiencia en la producción? Pues fundamentalmente a la generación distribuida, a que sí que es cierto que una planta de producción eléctrica de gas pura sin el ciclo combinado es menos eficiente, del orden de un 30%, pero con el ciclo combinado puede ser hasta un 60%, ¿no? Pero también influye la distancia desde la que se produce a la que se consume. Por eso la generación distribuida tiene un gran potencial, porque las pérdidas en la red van a ser
mucho menos, ¿no? Se habla de un orden de un 10, un 15% aquí en España, desde los centros de producción hasta los puntos de consumo, ¿no? El autoconsumo compartido, desde el estudio que traemos de la plataforma por un nuevo modelo energético, lo consideramos muy importante porque, el nombre de la charla era autoconsumo compartido como herramienta de democratización de la energía, porque va a hacer llegar a mucha gente el poder consumir, el poder autoconsumir, el poder producir su propia energía. A día de hoy, el autoconsumo fotovoltaico no es ilegal, es injusto, tal cual la normativa que tenemos, pero lo que queremos es que sea más accesible a todos, porque a día de hoy pues es caro, no todo el mundo puede permitírselo, ¿no? Y además es una de las soluciones que se puede plantear en las grandes urbes por poder aprovechar al máximo sus azoteas, ¿no? Y porque la distribución de la edificación, de la propiedad horizontal, es decir, de grandes bloques de pisos en los que hay muchas viviendas y poco espacio, puede hacer que en algunas de las soluciones que aquí veremos sean factibles, tanto técnica, medioambientalmente y sobre todo económicamente, para poder instalarlas y para poder ahorrar a los propios consumidores, ¿no? La primera, la solución básica o zonas comunes, bueno, esa se puede hacer a día de hoy, ¿no? Porque tenemos que pensar que una instalación fotovoltaica solamente puede ser la titularidad de la persona o de la sociedad o de la empresa que esté a su nombre el contador, es decir, el contrato con la comercializadora, ¿no? A día de hoy, aunque sí que hay unos impedimentos y unos elementos a mayores que no son necesarios, que desde muchas organizaciones no consideramos que sean necesarios, que es una duplicidad en los contadores, cuando con un único contador bidireccional podría sustituirse esto y abaratar. Tenemos que tener en cuenta que el autoconsumo hoy es viable, es algo caro, no todo el mundo puede permitírselo, y que la solución básica en las zonas comunes, en los bloques de edificios, podría, si el contrato de la comunidad de vecinos y la instalación fotovoltaica es de la misma titularidad, poder instalarse para abaratar los costes de las escaleras, de la luz de las escaleras, del parking, si tuviera, del ascensor, es decir, es factible y es rentable, ¿no? La segunda solución, la solución integral o comunidad en bloque, ya requiere cambios normativos, pero no grandes cambios, simplemente que no fuera ilegal el poder contabilizar la energía, o mejor dicho, cobrar la energía a los diferentes titulares de las viviendas. Y lo explico un poco, porque así también van a quedar un poco más explicados los diferentes gráficos que explican las diferentes soluciones. Por un lado vemos los paneles solares, un inversor, vemos las baterías como forma opcional, porque sí que es cierto que cabe la posibilidad de ponerlas, en la normativa actual las penaliza, pero también desde algunas organizaciones se considera que las baterías, pues bueno, son grandes consumidores de esos otros minerales o tierras, badlands denominados, que contienen litios y demás, que también se van a consumir. Es decir, que el uso masificado de baterías también nos traerá un problema a la larga por la escasez de esos materiales que las configuran, ¿no? Y vemos que tenemos un único contador para todos los bloques, para todas las viviendas de un solo bloque. Es decir, aquí eliminaríamos todos los contadores individuales y pondríamos un único contador para todos, que es el que tendría conexión con la red eléctrica y el que haría de contador bidireccional para lo que se autoproduce y para lo que se consume de los diferentes viviendas. Ahí vemos unos términos que no se leen muy bien en esta pantalla, pero que lo resumo serían la energía autoproducida, la energía consumida, la energía entrante y la energía saliente. Es decir, habría que hacer un cómputo de lo que... O sea, los titulares serían todos, habría que crear una sociedad o una cooperativa o una forma jurídica en la que todos los propietarios de las viviendas participaran de una forma alícuota o de una forma proporcional a la parte que van a poner para
para financiar esa instalación de autoconsumo compartido, y luego se haría un nethering entre lo que consume, lo que se autoproduce y lo que se vierte en la red. Aquí también tenemos un hándicap a día de hoy, que es decir, que toda la energía que se vierte desde las instalaciones de autoconsumo a la red se vierte gratis y queda en la red de distribución de baja tensión, y las comercializadoras, o mejor dicho, las distribuidoras de cada zona hacen con ella lo que buenamente quieren, ¿no? Es decir, estamos regalando a día de hoy toda esa energía vertida a la red. Esta solución integral, pues bueno, y todo ese nethering de consumo podría asemejarse a lo que en muchas viviendas se hace con el consumo de agua, es decir, que la comunidad de vecinos al final te cobra el agua teniendo en cuenta tu pequeño contador que tienes en tu casa. Ya digo, solamente con no prohibir que estas sociedades, cooperativas o entes que se puedan que se puedan formarse, o que las propias comunidades de vecinos pudieran tener esa competencia, ese nethering se haría y sería fácil. Se aplicarían los cargos y se cobrarían. En todo caso, se abarataría mucho el coste de la energía y bueno, pues toda la connotación que tiene medioambiental y de eficiencia. Consumimos ahí donde producimos, ¿no? Hay una segunda solución, que es la solución flexible, en conexión local. Claro, ¿qué pasa? O sea, la anterior solución es una solución idílica, es decir, que vamos a poner de acuerdo a todos los propietarios de un mismo bloque de viviendas, cosa que en la mayoría de los casos es tan difícil como para cambiar el color del hall o poder poner una rampa para escaleras o cualquier cosa que pueda suceder en la comunidad de vecinos. En esta solución flexible, lo que se puede introducir gradualmente en inmuebles ya habitados. Podemos partir de una situación inicial en la que X número de viviendas quieren sumarse a esta instalación colectiva, en la que pueden eliminarse ese contador individual, el que tienen ahora con su compañía comercializadora y con la red de distribución, ir al contador bidireccional, y luego la gente que no quiera puede estar con su contador y con su consumo convencional, sin aprovecharse del autoconsumo que puede hacer en la azotea de su vivienda, ¿no? Ya digo, pues es flexible en el sentido de que que hay libertad para que cualquier vecino pueda sumarse, ¿no? En este caso habría que tener en cuenta una cosa, es decir, habría que dar a conocer a la distribuidora a día de hoy cuál es la parte que corresponde a cada vecino que participa en esa instalación de usuarios, y el tanto por ciento de reparto que tiene el nuevo usuario que entrase a esta nueva sociedad o cooperativa, y esto actualizarse. Claro, las distribuidoras nos van a poner muchas pegas, no es un amigo energético en este caso, pero no tendrían una gran carga administrativa para todo este conteo de la energía si realmente se ofrece a estas sociedades o cooperativas que pudieran formarse la capacidad de gestionarse mediante interfaz web o mediante otra tecnología de nethering o de submetering, de monitorización, que pueda gestionarse desde una interfaz muy más amigable desde la propia sociedad o de la cooperativa, ¿no? Por lo tanto, no sería una carga administrativa para las distribuidoras, que seguro que van a poner muchas pegas. Tiene más dificultades técnicas porque evidentemente no es tan fácil en el sitio de contadores poder eliminar unos, otros, llevarlo a un contador individual, más que la solución anterior, la integral, que sería una obra única, por decirlo así, pero bueno, a través de poder conectar en las casas interiormente, más allá del cuadro de contadores se eliminarían muchos de estos trabas técnicas, ¿no? Aquí podríamos ver una forma en la que podríamos relacionar esto con
con el papel de las distribuidoras en este caso, ¿no? Un pequeño interfaz con la parte de alícuota de cada usuario, y si entrase uno, pues también tendríamos que decir en qué proporción entra a formar parte de esa sociedad, y evidentemente dar las bajas y las altas tanto de los contratos de los contadores y la comercializadora que ahora tiene, y eliminarlo, ¿no? Las soluciones primeras, la comunidad de bloque, por ejemplo, y la solución zona común, que a día de hoy es factible, tiene muchos beneficios, es decir, aparte del ahorro, viene porque eliminaríamos todas las... podríamos contratar en este contador unidireccional, porque siempre vamos a tener que estar enganchados a la red, desafortunadamente, potencias más bajas que la suma de todas las potencias contratadas por las diferentes viviendas. Por lo tanto, ya se abarata mucho más, y en algunos casos podríamos pasar de contadores de contratos 2.0, que son los habituales en las viviendas, hasta 10 kilovatios, a contadores a contratos con tarifas 3.0, en las que podríamos incluso encontrar precios de la energía mucho más barata, y teniendo en cuenta también el descenso de la potencia total contratada en referencia a la suma de todas las que están, ¿no? Tanto en la solución básica como en la solución en bloque, ¿no? Luego hay una solución que es la solución indirecta. Vale, bueno, esta solución en algunos sitios pues, bueno, no se considera como autoconsumo compartido per se, ¿no? Pero aquí lo que sí que juega un gran papel es la red de distribución, es decir, porque vamos a verter a la red de distribución la energía de la instalación de autoconsumo que pueda estar en una azotea o en un colegio o en un edificio público o en un centro comercial, y siempre digo, bajo el mismo transformador de baja tensión, poder vecinos de las zonas aledañas o las que estén dentro de esa red de distribución, poder autoconsumir indirectamente de la producción vertida por esa instalación de autoconsumo, ¿no? Ya digo, hay dos criterios que el estudio fija a la hora de considerarlo como autoconsumo. Uno es reduce la factura de la luz para los usuarios de este modelo de solución indirecta, en el que también las cooperativas tendríamos cabida al hacer de ente que pudiéramos hacer la contabilización, por un lado, de esa instalación fotovoltaica, y por otro, de los consumidores que fueran socios de la cooperativa y quisieran formar parte de ella. Pues sí, evidentemente reduce la factura de la luz. Tiene un contador únicamente unidireccional, porque no coge esta instalación energía de la red, o sea que técnicamente es más barato, por decirlo así, y más factible, y la operativa va entre la distribuidora y la comercializadora, ¿no? En la solución anterior se podría dar el caso de que fueran no todos los consumidores tuvieran la misma comercializadora, podrían tener la comercializadora que quisieran, ¿no? Y en este caso también, pero si vamos todos a una comercializadora única, pues la verdad es que todo facilitaría mucho más la interlocución con la distribuidora a la hora de hacer los cómputos, no solo de kilovatios producidos, cogidos de la red y consumidos, entrantes y salientes, sino el cómputo económico a la hora de abaratar el coste de energía que pueden tener los usuarios al consumir de esta instalación de autoconsumo, ¿no? Y luego también hay otro criterio por el que igual en algunos casos no se considera una instalación de autoconsumo, que es que deriva, y es un término que antes del que he hablado, que es el tema de la generación distribuida. Es decir, el autoconsumo es generación distribuida porque consumes allí
donde estás produciendo, y en estas soluciones, siempre que estemos en baja tensión, vamos a consumir de forma muy local. Donde estamos produciendo, estamos consumiendo. De hecho, hay algunos modelos, como tiene la cooperativa Somenergia, que se llama Generación Kilovatio, que tiene una instalación de autoconsumo que vende la energía a la red, y luego tienen unas facilidades a sus socios en las que pueden abaratar el coste de su kilovatio en relación a la cantidad de aporte económico que han hecho para financiar que esa instalación esté vendiendo energía a la red. Eso sí que no sería un caso de autoconsumo compartido, porque no estamos en baja tensión, sería una forma de descuento económico que cumpliría el primer criterio, que es reducir la factura de la luz, ¿no? En este caso, la solución indirecta pues también juega un papel importante en los municipios, es decir, todos los edificios municipales podrían entrar a jugar parte de este juego, es decir, podrían autoconsumir, podría ser una solución indirecta, no querer autoconsumir y verter a los vecinos, autoconsumir, y cuando no están, mejor dicho, autoproducir, y cuando no están consumiendo ni de la planta fotovoltaica ni de la red, verter a los vecinos, es decir, cuando no hay nadie en el ayuntamiento no hay consumo y podrían estar vertiendo a los vecinos, días festivos, fines de semana, ¿no? Y la aplicación en los municipios sería muy favorable para este tipo de solución. Pero no solamente podemos tener en mente el consumo energético eléctrico, en este caso de las viviendas, sino que esta solución de autoconsumo compartido, de autoconsumo per se, podría utilizarse también para recarga de coche eléctrico o para otro tipo de consumos, como pueda ser las bombas de unas fuentes que tengan en los municipios, o de otro tipo de consumo. Y si ya hicieran un almacenamiento, incluso podrían tener parte muy pequeña, eso sí, dependiendo de las dimensiones de su azotea, del alumbrado público, alumbrado viario, aunque solo sea el de iluminación de zonas monumentales, o bueno, el imaginario ahí colectivo, podríamos verlo luego en la parte de taller. Desde la corriente estamos elaborando un modelo bajo un sistema de información geográfica complejo, pero luego sencillo a la hora de utilizar. En este caso hemos elegido el molar, porque es donde vamos a dar la charla, y fundamentalmente lo que utilizamos son mapas de radiación generados con el modelo digital del terreno del Instituto Geográfico, y las capas de los edificios, evidentemente, pues las obtenemos del catastro. Todo este material, estas capas vectoriales y de planos y catastro y demás, son oficiales, de información libre y gratuita, ¿no? A esto le podríamos sumar muchas más capas, como por ejemplo la red de distribución interna de cada municipio, y otro tipo de información que nos pueda servir para hacer uno de estos estudios en los que aquí, a modo de ejemplo, estamos planteando. En este lo que mostramos es la relación por tejado en kilovatio de los diferentes tejados y azoteas del municipio del Molar, ¿no? Los más rojos, evidentemente, tienen mayor superficie y por lo tanto reciben mayor radiación. Aquí hay una componente que no está expresada en la leyenda, que es un factor de exposición, evidentemente, porque las instalaciones fotovoltaicas, pues, aunque tradicionalmente aquí se han venido en el resto de países instalando hacia el sur y con una inclinación lo más óptima posible para poder hacer una producción tanto en invierno y el verano, ¿no? Que sea interesante o la más óptima, pero en algunos sitios también están planteando hacer instalaciones orientadas al este o incluso al oeste para coger, y con otra graduación para coger en el invierno, por ejemplo, gran radiación solar y poder autoproducir también. Es decir, que ahí hemos introducido el coeficiente estándar, por decirlo así, siempre mirando al sur, la exposición al sur, ¿no? Aquí vemos un
un mapa en el que mostramos los edificios que tienen mayor superficie útil. Al noreste vemos que algunos de ellos son, o luego lo veremos, que son de titularidad pública, es decir, que podrían usarse para hacer instalaciones de autoconsumo y verter a sus vecinos en este futuro, en esta forma de soñar que nos estamos imaginando, incluso a día de hoy van a hacer autoconsumo propio en sus instalaciones. Y luego algún otro que corresponde, y me vais a perdonar porque no conozco muy bien el municipio, creo que hay una urbanización por su configuración, ¿no? En forma cerrada, ¿no? y algunos otros, ¿no? Y en este, que es una forma muy visual de verlo, la altura de los edificios y el color oscuro denotan aquellos que tienen mayor radiación y superficie, ¿no? Entonces vemos ahí que parece una gran urbe. Y desde este punto de vista de captación solar para producción fotovoltaica es una visión que nos puede decir mucho de un municipio, ¿no? Pero claro, bueno, aquí vemos los edificios municipales, que esto es simplemente cogerlo del catastro, y una relación también de altura con la superficie de tejado en kilovatios hora de cada edificio, ¿no? Creo que estos amarillos de aquí es el ayuntamiento, ¿no? Si no me equivoco, en el que estamos, y alguna otra dotación municipal que está al lado. Pero claro, todo esto está muy bien, estamos soñando, pero aquí hay un elemento y es la gran olvidada dentro de la transición energética, que siempre se habla, por un lado, de la producción, ¿no? Disminuir el consumo de combustibles fósiles, que además destruyen nuestra balanza comercial. Es decir, todo lo que ingresamos ahora mismo en turismo lo tenemos que pagar por la importación de combustibles fósiles, no solo para la generación eléctrica, sino también para el transporte. Entonces, se habla de la generación cada vez más renovable, o esa es la intención, o lo que muchos queremos. Por otro lado, también se habla de la comercialización renovable, que es lo que ofrecemos las cooperativas como las que hoy estamos aquí presentes. Pero claro, el gran eslabón de la transición energética está en la red de distribución. ¿Y por qué? Porque en estas diferentes soluciones que os he mostrado de autoconsumo compartido juega un papel muy importante. Y a día de hoy sabemos que, aunque aquí, como dice, hay más de 200 distribuidoras en toda España, aquí en Madrid, por ejemplo, tenemos la de Perales, tenemos en la ciudad de Madrid la eléctrica del Pozo, que ahora se está separando porque distribución y comercialización no pueden estar en un mismo ente jurídico y están en ese proceso. Son pequeñas distribuidoras. Pero claro, en el mapa de todo el Estado vemos que el monopolio natural, porque así está denominado, lo tienen las 5 grandes, que da la casualidad que son las 5 grandes que comercializan energía y las 5 grandes que generan energía. Cada vez hay más comercializadoras y cada vez más en el formato en el que nosotros presentamos, y cada vez hay más generación pequeña, participada por mucha gente, pero claro, la connivencia de las grandes eléctricas con el Estado, con los diferentes gobiernos, pues evidentemente no facilitan las cosas. La red de distribución es la gran olvidada y el gran eslabón perdido en la transición energética. Ahora, y cada vez más, se están hablando de movimientos de remunicipalización de los servicios públicos, ¿no? De hecho, hace poco la ciudad de Valladolid se había sumado a muchas de las tantas ciudades que ya tienen municipalizada la gestión del agua, ¿no? Y no es de ahora, o sea, hace ya más de 15 años en 35 países hay más de 180 casos, como pueda ser Buenos Aires, Budapest o el propio París, los que tienen la gestión del agua como bien público, ¿no? Pues cada vez más se está pensando en la remunicipalización de la red de distribución, ¿no? Desde los movimientos sociales y en ayuda con muchos de los ayuntamientos del cambio, en el que dentro de lo municipal ven eso como una necesidad, no solo para abaratar el coste de la energía, sino para poder paliar en muchos casos la desigualdad y la vulnerabilidad que tiene mucha gente a no poder pagar el recibo de la luz, que hablamos en todo caso de pobreza energética, o para aplicar estas soluciones que he planteado aquí de generación distribuida, ¿no? Quieren reapropiarse de la red de municipalización, de la red de distribución, en procesos de remunicipalización. De hecho, en un referéndum en Hamburgo, en 2013,
la gente votó a favor de la municipalización de la red de distribución y lo consiguieron. En Berlín sucedió lo mismo y no lo consiguieron. Claro, aquí tenemos grandes trabas legales y más allá del conocimiento de la ley del sector energético o de leyes en torno a la energía, lo que nos hace falta en muchos de los movimientos sociales o cooperativas que apuntamos por esto es gente que conozca el derecho administrativo, porque ahí está el kit de la cuestión. Pero, casualmente, no hace mucho tenemos una jurisprudencia que nos puede ayudar, que el Tribunal Superior en algunos municipios, como Arteixo en La Coruña, en el de Zamora, en Villalcampo, ya están obligadas las distribuidoras a pagar una tasa por utilizar el espacio público dentro de sus municipios. No solo la red de distribución de baja tensión, sino la red de distribución de media o alta tensión si están dentro de su término municipal. Pero también se apunta hacia el gas, es decir, el gas sí que es cierto que ahí están pagando una pequeña tasa, pero podrían pagar una tasa mayor debido a esta jurisprudencia que ha sentado unas cuantas sentencias. De hecho, hoy mismo han compartido algunos de los compañeros un manifiesto que ha hecho desde Alcalá del Río, en Sevilla, y un cálculo exhaustivo de cuánto cobrarían por metro lineal a las distribuidoras por pasar por el municipio de Alcalá del Río y qué debería hacer el consistorio con esa cantidad de dinero recaudado. Pues bien, apuntaban a la generación distribuida, a la formación de cooperativas de consumidores de energía renovable, en proyectos de autoconsumo, en aplicar planes de eficiencia energética en el municipio o hacerse cargo, como intenta también el operador que están intentando hacer en Barcelona, de paliar el problema de la pobreza energética que tienen entre sus habitantes, ¿no? Entonces, soñemos. Yo no veo tan difícil la posibilidad de un autoconsumo compartido, porque muchas de las directrices europeas ya lo apuntan y la necesidad lo va a hacer, porque en las ciudades es imposible reducir la cantidad de energía, sobre todo en Madrid, que es un sumidero, o Barcelona, las grandes urbes no producen nada, solo consumen y consumen, y la red de municipalización, la red de distribución tiene que hacerse amigo de estas soluciones. Por un lado, desde los procesos de remunicipalización de esta red, o por otro, a través del pago de tasas. O sea, hay que sentarse desde los municipios con las redes de distribución y plantearle estas soluciones porque juegan un papel fundamental. Al igual que muchas de las cooperativas comercializadoras que podemos hacer ese conocimiento que ya tenemos del mercado eléctrico, de todo lo técnico, de lo burocrático y de la experiencia que tenemos detrás para ayudar a la gente a que pueda plantear estas soluciones en su bloque de viviendas, en sus municipios o donde quieran. Nada más, creo que no tiene nada más. Muchas gracias.